Bienvenidos a un nuevo tema de discusión de la Cátedra de Sistemas Políticos Comparados. En esta ocasión traemos a ustedes el tema de inseguridad en El Salvador y en pantalla tenemos en la siguiente diapositiva a los integrantes que desarrollarán este tema. Ahora bien, en la siguiente comenzaremos con la contextualización de este fenómeno. Y es que el origen fundamental de la violencia en El Salvador recae en muchos factores como la pobreza, otros dicen que la cultura, las familias desintegradas, vicios o medios de comunicación, y no solo es también centrarnos en la guerra civil y tampoco en el comunismo o la exclusiva del neoliberalismo, sino que también podemos atribuir este problema no solamente a las maras o delincuentes. Y es que el origen fundamental de esta violencia hemos determinado que lo encontramos en las instituciones del Estado, en la manera en cómo El Salvador creó sus instituciones para controlar a la población. La violencia se disparó porque algunos de los individuos que habían sido electos y nombrados para administrar justicia y proveer seguridad a la población eran los mismos criminales que habían pasado la vida desapareciendo opositores políticos y ciudadanos comunes. Uno de los pocos consensos que existen en El Salvador es que la violencia ha ganado la batalla a cada uno de los gobiernos salvadoreños. Dos de tres de cada salvadoreño identifican la seguridad como el problema más importante en este país. Y es que el incremento de la violencia y la inseguridad no solo está afectando a la calidad de vida e incidiendo negativamente en el desarrollo humano, también está generando graves desafíos para la erosionada democracia que tenemos acá en el país. Hay un sentimiento de frustración y desencanto con la democracia por parte de la ciudadanía y cada hecho delictivo incrementa la percepción de que la institucionalidad es incapaz a la hora de resolver los problemas y también las demandas de los ciudadanos. Así que la sociedad salvadoreña se encuentra sumida en una espiral de violencia y desasosiego también que hasta ahora ninguno de los gobiernos de la era democrática ha sabido detener, por lo que resulta preocupante que la clase política salvadoreña no reconozca que las acciones adoptadas para menguar lo que es una crisis nacional han sido contraproducentes y que es necesario cambiar de rumbo. Doy el paso a la siguiente compañera. La demanda identificada arranca a partir de la concentración de que existe un problema de carácter social sobre el cual la propia interacción social no acaba de resolverlo y por tanto exige una participación y la implicación de los poderes políticos. Entonces, la inseguridad como demanda identificada es, pues, dentro del territorio salvadoreño, por muchos años se ha mantenido como, pues, una exigencia, como una demanda de alto nivel en urgencia de solución. La temática de la inseguridad entra como un insumo al sistema político salvadoreño, es decir, la demanda se dirige de manera general hacia las instancias correspondientes que se encargan de la seguridad para que éstas regulen o resuelvan la demanda por medio de políticas públicas. Entonces, para que se realice una toma de decisión es fundamental tener una base de lucha por el interés general, que en este caso pues, es la inseguridad, porque es necesario estudiar si es conveniente para el Estado tomar ciertas decisiones, porque debemos conocer cuáles son las condiciones y la vista de todo el panorama de la problemática, para que así la toma de decisión sea el único criterio que mueva el proceso de acción hacia la solvencia de la demanda. Entonces la inseguridad pues tiene una extensión de problemáticas, convirtiéndole en una demanda que exige la creación de un elemento operativo para lograr construir una política de respuesta. Entonces, para tener una respuesta a esta demanda es necesario ver los recursos, las capacidades y los aliados para que esta solución pues, sea capaz de ser gestionada. Por tanto, el sistema político salvadoreño lo único que tiene que hacer es asumir la toma de decisiones para poder solventar la demanda identificada, que en este caso es la inseguridad.
El punto número 3 de nuestro análisis es el que nos menciona el análisis del contexto de la inseguridad en El Salvador en base a la teoría sistémica. Tenemos que comenzar diciendo o comenzar recordando qué es la teoría sistémica. Y es que dentro de las relaciones internacionales, como sabemos, la visión del enfoque sistémico, como nuestra diapositiva lo dice, es una visión global de la estructura mundial de poder político. Es decir, que esta teoría sistémica se basa en las relaciones, en análisis comparativos, que es lo que hemos tratado de hacer en todo este análisis, y nos da la pauta a través de esos análisis comparativos que se hacen de cómo nosotros podemos analizar la situación de violencia o la inseguridad que vive nuestro país. Debemos recordar que el proceso de violencia o el proceso de inseguridad, perdón, no es algo nuevo, no es algo de este gobierno, no es algo nuevo, es algo que ha venido a raíz de los años, que se vino incrementando a partir de los años 80 con todo el boom de la guerra, los acuerdos de paz, los problemas que tuvimos con las deportaciones, muchos años, hasta allá por el 2004 comenzó todo este movimiento de maras. También debemos mencionar que según los análisis que se han hecho, la violencia de verdad afecta muchísimo la calidad de vida de los salvadoreños, afecta a las futuras generaciones, afecta a nuestras generaciones y está afectando a las generaciones pasadas. Entonces, es a raíz de todo este contexto que tenemos que evaluar la teoría sistémica, no como una base, sino como una forma nueva de poder entender el problema de inseguridad que tenemos. Los problemas con narcotráficos, el problema que tenemos a raíz de las treguas que se hicieron, los análisis que hemos visto, cómo eso está afectando la salud de los salvadoreños, la marginación y la exclusión, y cómo de igual manera todo eso está afectando la educación, la parte de las nuevas generaciones, en cómo estas se están desarrollando, qué está haciendo el gobierno y qué están haciendo los gobiernos extranjeros para apoyar a El Salvador a poder reducir la pobreza, para que esta a su vez sea un punto en el que se genere una reducción a la violencia. Porque si recordamos, muchas veces determinada índice de pobreza, un alto índice de pobreza, llega a generar disconformidad, marginación y exclusión, falta de educación, etcétera, en determinados grupos más vulnerables. Y es a estos grupos vulnerables en los que tendríamos que enfocarnos, en los que el gobierno, ciertas ONG u otros estados tendrían que enfocarse para poder mejorar el problema de inseguridad que actualmente se vive. No solo actualmente, sino que nos ha venido afectando a lo largo de los años y que, como todos sabemos, pues no va a parar en este momento. Es algo que muy probablemente siga. Hemos tenido, pues, como visto, ciertos factores que nos han afectado este año, cosas que se han dicho, como que se ha continuado con una posible tregua, um, que se cambió o que no se siguió como debía o no siguieron las cosas como esperaban. Entonces, todo esto se tiene que de igual manera seguir analizando y el gobierno tiene que trabajar muchísimo más en los planes que tiene. No invertir solamente en el área de seguridad, sino que también invertir en el área de educación y salud, que son dos puntos bastante importantes para que a lo largo de los años nosotros podamos ver una mejoría en el tema de la inseguridad en El Salvador. Cuando nos evocamos a la aplicación de la teoría sistemática a la problemática, en este caso utilizaríamos la teoría de la caja negra de David Easton. Para comprender el sistema político se debe de tener en cuenta que la misma teoría es conocida por desarrollarse bajo la búsqueda de teorías generales y empíricas como la forma más económica en el camino para entender la vida política, es decir, como una forma más simple de comprender al sistema político. Ahora bien, al aplicar dicha teoría a la problemática salvadoreña para entender la actuación del sistema político salvadoreño, se debe entender cómo esta teoría estaría siendo adaptada a la problemática. Tenemos que se basa en un sistema de entradas, las cuales se entienden como las demandas. Para este caso, la demanda identificada
como la inseguridad en el territorio salvadoreño, la cual posteriormente pasa a la llamada caja negra, la cual hace referencia a los mecanismos y procesos que los gobiernos o autoridades políticas utilizan para el análisis y búsqueda de soluciones de dichas demandas, refiriéndose así a lo que son las salidas, las cuales son los resultados del análisis de las demandas, como por ejemplo las políticas públicas relacionadas a la seguridad territorial. Y finalmente nos encontramos con un proceso de retroalimentación, que permite analizar los resultados de las políticas públicas aplicadas y asimismo, al cumplir con un área de la demanda, pueden surgir nuevas que deban de ser tratadas y así es como se crea un ciclo dentro del sistema político. Una vez planteada la teoría, al analizar la actuación del sistema político salvadoreño en cuanto al proceso dentro de la caja negra para generar una respuesta a la demanda, nos encontramos con una realidad desfavorable, debido a que a pesar de la magnitud de la demanda de la inseguridad, las respuestas hacia ella no han sido del todo acertadas. Al analizar las actuaciones del actual gobierno en turno, nos encontramos con lo que es el llamado Plan de Control Territorial, como parte de la respuesta a la demanda, el cual ha constatado hasta el momento con un total de 4 fases, dentro de las cuales incluye el desplazamiento de militares por el territorio para garantizar la seguridad territorial. Sin embargo, a pesar de las prácticas utilizadas, la retroalimentación de estas respuestas a la demanda no han sido las esperadas. Los casos de actos ilícitos que afectan a la seguridad de la población continúan incrementando y las tasas de mortalidad generadas por la inseguridad continúan iguales, por lo cual se puede examinar que las actuaciones tomadas en respuesta a las demandas deben de ser replanteadas y mejoradas para la obtención de mejores resultados durante el proceso de la retroalimentación. Y al iniciar un nuevo ciclo, según la teoría de Easton, las nuevas demandas generadas ya no comprenderán parte de las anteriores. Mi nombre es Karen Canizales y yo les voy a hablar un poco sobre el análisis del contexto de la teoría realista. En El Salvador, desde la guerra civil, como sabemos, ha vivido un contexto de inseguridad y violencia entre los años 2001 y 2009. La problemática que se manejaba en El Salvador era principalmente la economía, en donde podíamos ver una economía desequilibrada y no tenía sus funcionamientos propios y tenía escasez de recursos. Desde el 2010, la delincuencia fue uno de los temas prioritarios para El Salvador, con mayor impacto. Según la página de salvador.com, El Salvador fue el año 2018 un 44.3%. Fueron las personas asesinadas que radicaban la edad de los 18 a 29 años y un 88.4% que eran de sexo masculino. También en El Salvador tenía las tasas más altas de toda Latinoamérica en homicidios. Y ya conociendo un poco todo lo que hablaron mis compañeras de la descripción del contexto, podemos deducir que la teoría realista, su referente es la seguridad nacional y el poder también mantener un bienestar para el Estado, que su análisis es la inseguridad. Entonces podemos decir que el país está teniendo un desequilibrio en el poder, que ellos necesitan mantener un orden y una jerarquía para poder sostener esa soberanía que se le compete como Estado y así mantener un status quo entre los intereses de las poblaciones y los intereses gubernamentales. Y también se puede dar un ejemplo de este desequilibrio como por ejemplo las treguas que se hicieron para mantener un orden de paz en el Estado de El Salvador, y así supuestamente se tenía que tener un resultado ganar y ganar. La teoría realista también puede ser analizada desde un tema nacional, ya que como Estado se crea un contexto de supervivencia y ganancia de poder donde el ser humano siempre vive con miedo y sumisión, en donde debemos de obtener un equilibrio de poder entre el Estado y la seguridad del Estado.
continuando con la aplicación de la teoría realista, siempre sobre el tema de la inseguridad. Para entenderlo, debemos de abordar el principio de Hans Morgenthau sobre la racionalidad de los actores y la universalidad de las leyes. Esto quiere decir que el Estado dictamina ciertas leyes donde la sociedad está obligada a obedecer estas leyes. ¿Por qué motivo? Porque el objetivo del Estado es garantizar su propia seguridad y actuar siempre según sus intereses propios. Es decir, esto se logra a través de los diferentes instrumentos que tienen los estados. Por ejemplo, una constitución de la república, pueden ser las leyes, pueden ser los tratados, pueden ser políticas públicas. Para el tema de la inseguridad, en El Salvador, por ejemplo, donde nos referimos, mejor dicho, a políticas públicas, hacemos referencia a un poder, a un orden y a la seguridad sobre todo. Todo esto es algo que el Estado determina siempre con el objetivo de garantizar tanto sus intereses propios, así también como la seguridad nacional. Por ejemplo, en el año 2003, durante el gobierno de Francisco Flores, se determinó crear, por ejemplo, la política de seguridad sobre el Plan Mano Dura, donde esta política nace para determinar que las pandillas son un problema social, son un problema de primer orden y declara prácticamente una clara amenaza a la seguridad nacional. Así también se genera o se crea, mejor dicho, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública, donde el objetivo es coordinar e impulsar la justicia y la seguridad pública para lograr una convivencia entre la población y a su vez poder lograr un desarrollo y tener un bien común, que sobre todo sería la paz y salvaguardar la seguridad nacional. Bueno, la siguiente comparativa trata de poner en enfoque los puntos de diferencia entre ambas teorías, siendo esta pues el primer punto de disparidad, por qué fue creada o el para qué fue creada. En la teoría sistémica pues hace referencia a las maneras de cómo construir las explicaciones sobre un conjunto de elementos relacionados entre sí. Estos elementos pues terminan dotando de un formato o observándose un camino a seguir, una lógica de seguimiento. Es así pues como tenemos el planteamiento de la caja negra que anteriormente nos lo han explicado, que vemos la forma de un círculo vicioso, pero que lo podemos seguir de forma lineal, es decir, un proceso a seguir, y que sabemos pues que al final esto se vuelve a repetir. En cuanto a la teoría realista, pues hace referencia a el por qué se debe tener el control de las cosas y de qué manera se debe tener el control. Pues como hablamos de la teoría realista, esta es la imposición del poder o que a través del poder se tiene esto. Tenemos el ejemplo de la obra El Príncipe, pues que acá explica o menciona que se puede hacer a través del miedo. En cuanto a los procesos internos de la teoría sistemática, hace referencia al por qué se debe, hace referencia a la aplicación de los procesos de la teoría sistemática y se enfoca en los procesos del ordenamiento jurídico interno del Estado y pone en relevancia pues el proceso de actuación del Estado para la resolución de las demandas internas. Y en cambio la teoría realista se enfoca en las relaciones de carácter externo, es decir, lo que conocemos a nivel de relaciones internacionales, como las interacciones de Estado a Estado, e inclusive actualmente relaciones entre o actuaciones, interpretaciones o acercamientos entre Estado y organismos internacionales. Luego tenemos los puntos de la diferencia de la soberanía que por parte de la teoría sistémica, en este punto podemos hacer la referencia sobre la soberanía del Estado o bueno, a través del gobierno, la soberanía a través del gobierno, de los instrumentos jurídicos del ordenamiento interno. Es decir, el Estado, como sabemos, pues estamos hablando de la estructura. En cambio, el gobierno pues es lo que llega a darle vida a la estructura. Entonces, el gobierno llega a través de unas votaciones, que esto se vamos a entender como el instrumento por el cual pues es legítimo y es soberano, ¿no? A través del voto. En cambio, la soberanía pues de la teoría
realista, pues este se enfoca más que todo a la parte hegemónica, al control, al poder que puede obtener de un Estado sobre otro Estado, o inclusive, si lo hablamos de la forma política o del contexto interno, podríamos mencionarlo, la aplicación política de esta sería el poder que tiene el Estado sobre las demandas del pueblo, de la forma en que ésta pues, las va a procesar para dar respuesta. Y por último, pues tenemos el punto medular o el punto céntrico de estas, que hace relevancia al objetivo por el cual estas están constituidas. Dentro de la teoría sistemática o sistémica, el punto principal es prevenir las crisis que se pueden suscitar por no responder a las demandas de la población. Y pues por el otro lado, el objetivo principal de la teoría realista simplemente es la adquisición del poder. Ahora bien, como sabemos en la teoría realista, uno de los puntos más importantes dentro de esta teoría es que el Estado pueda observar cuáles son sus fortalezas y debilidades. Como saben, ya lo dieron a conocer mis compañeros, hemos elegido una de las grandes debilidades dentro de nuestro Estado, que es la inseguridad. Entonces, en este punto, ¿cuál sería la actuación que el sistema político debe de tomar para generar una respuesta a esta gran demanda? Como sabemos, el Estado aún no ha sabido encontrar una respuesta flexible a una problemática criminal cambiante en la que los grupos criminales han sabido reestructurarse y mutar a lo largo del tiempo. Los enfoques alternativos de prevención de la violencia que apuntan a luchar contra las raíces sociales de las pandillas no han producido los resultados deseados debido a la falta de compromiso político y divisiones sociales que las pandillas utilizan para su propio beneficio. Para aliviar esta crónica de inseguridad en el país, se necesita más inversión en la estrategia de prevención integral de la violencia, al igual que la promoción de alternativas económicas a la violencia criminal. También tenemos que se debe promover los esfuerzos multipartidarios en materia de seguridad y apoyar también el gobierno en la implementación del plan El Salvador Seguro. También se debe revisar la distribución de los recursos en el Poder Judicial para así garantizar que estos estén basados en la intensidad de la actividad delictiva en vez de los criterios administrativos. También tenemos que convertir el plan Salvador Seguro en una estrategia eficaz de recuperación territorial. Exigirá mayores esfuerzos para apoyar a las poblaciones en situaciones de riesgo, dado que los jóvenes son tanto los principales víctimas como victimarios de la violencia de pandillas. Es fundamental garantizar que las escuelas sean espacios seguros. También hay que estabilizar el financiamiento en la Fiscalía General. Hay que otorgarle un porcentaje fijo del presupuesto estatal anual y encargarle labor de monitorear las deudas de desapariciones forzadas. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Inglés. Yo les voy a hablar acerca del impacto de la respuesta ante la inseguridad. Pues vamos a empezar con porcentajes. Ya Dani nos decía que 2 de cada 3 salvadoreños, que esto compone el 86% de los salvadoreños, piensa que la inseguridad, pues obviamente es uno de los principales problemas que todavía tiene el país. Siguiente, por favor. Bueno, pues como hemos estado diciendo, mis compañeros han estado diciendo, sabemos que esta es una problemática que surge más o menos por el 2003. Antes de esto, el tema de la inseguridad se venía reflejada por el tema de la guerra civil, que como todos sabemos, oscureció nuestro país durante los años 80 y 90 y parte de los 2000. Sin embargo, en el 2003 se empieza a hablar acerca de estos grupos criminales que hoy conocemos como pandillas.
los cuales lastimosamente inician debido a, bueno, la luz pública da inicio debido a una política pública justamente creada por el gobierno del entonces presidente, o más bien dicho, candidato a la presidencia, Elías Antonio Saca, en el 2003, y pues surge, y pues como una promesa de campaña, el plan Mano Dura, el cual a nivel pues nacional se determina que el gobierno de este presidente, si era de Elías Antonio Saca, si llegase al poder, iba a combatir ese grupo delictivo. A partir de ahí, el gobierno se ve envuelto, obviamente, en una serie de políticas públicas generadas para combatir a estos grupos criminales. Sin embargo, una de las cosas que pues vemos que sucede es que, digamos que ellos fueron como el primer gobierno que tuvo en sus manos combatir la criminalidad y erradicarla desde sus inicios. Sin embargo, lo que hicieron fue generar un show político y durante la campaña. En el 2004 vemos que Elías Antonio Saca llega al poder y 2 años después, en el 2006, él lanza en su gobierno el plan Super Mano Dura, que era coercitivo ante estos grupos. Vemos también que la reacción de esas políticas públicas no fueron las esperadas y en el 2009 gana otro partido político que es el FMLN y vemos que durante los 2 primeros años de este gobierno lastimosamente se da un retroceso a lo que se había alcanzado ya que se militariza la seguridad civil. Vemos que pues durante este gobierno, que se sea llamar el gobierno del cambio, existe un despliegue de militares para asegurar a los salvadoreños. Sin embargo, también esos grupos empiezan a generar una guerra contra el gobierno y es cuando aumentan los casos de homicidios. El gobierno, al verse obviamente atado, hace una tregua, que es la famosa tregua que todos conocen, y lastimosamente es ahí, a partir de ahí, que se le entrega la batuta a estos grupos criminales. Y pues a partir de ahí, ningún gobierno desde 2003 ha aceptado que siempre ha perdido la batalla contra estos grupos. El nuevo presidente Nayib Bukele anuncia su plan control territorial, pero todo indicaba ir bien, pero en los primeros 2 semanas de noviembre de 2021 vemos que aumentan los casos y pues da indicios de que existía también por parte del gobierno de Bukele una tregua, obviamente a oscuras, en secreto, y pues posiblemente se rompen algunos acuerdos que tenía el gobierno con estas pandillas y es ahí donde vemos el aumento de casos. Lastimosamente las políticas públicas han ido retroalimentándose, sin embargo no han finalizado el ciclo de Inston para poder erradicar esa problemática que hasta el día de hoy, 18 años después que surgen el tema de las pandillas, seguimos batallando. Bueno, ahora yo continuaré con la posible retroalimentación de la respuesta. Como sabemos, nosotros escogimos la teoría realista, ¿verdad? Porque se aplica aquí en el estado de El Salvador, ya que El Salvador busca mantener el poder, la seguridad, la soberanía e incluso aumentar la economía del país. Pero, ante todo esto, no se ha logrado solucionar el problema de la inseguridad aquí en El Salvador. Como sabemos, están los grupos directivos de las maras, que es uno de los grupos aquí del país que no permite el desarrollo económico y mantiene una inseguridad constante en el país debido a las rentas, los homicidios, que es algo que los gobiernos desde hace años, incluyendo Arena, FMLN, Nuevas Ideas, no han logrado solucionar de manera eficaz. Han habido planes, han habido desplazamientos de unidades policiales, militares, pero no se ha logrado solucionar el
problema de la inseguridad aquí en el país. El salvadoreño hoy en día tiene miedo de salir a las 9, 10 de la noche en ciertas zonas. E incluso esto impide el crecimiento económico y el emprendedurismo aquí en el país, porque las personas están con miedo de abrir su negocio y que los vayan a rentar al siguiente día, o incluso por no poder pagar la renta, tengan que cerrar sus negocios, perder el dinero que se ha invertido, o con el miedo que los asesinen. También el tráfico de personas genera una gran inseguridad aquí en el país, pero esto ha sido más que todo por el poco interés, el poco desarrollo que se ha tenido en el ámbito de seguridad y cómo combatir la delincuencia aquí en el país para poder mejorar la seguridad aquí en el país, que al mejorar la seguridad se aumentaría de gran manera la inversión y el desarrollo aquí en el país, que es algo que el gobierno actual está intentando, pero no da resultado debido a que siguen con sus treguas para tratar de frenar los homicidios, pero aquí se necesitan implementar nuevas medidas para poder mejorar la seguridad del país. Gracias.